Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar lo que conocemos como estornudo inverso, aunque en la mayoría de ocasiones cuando os acercáis a una clínica la consulta más frecuente que nos decís es: mi perro respira raro como si se estuviera ahogando o se ahogara, etcétera, etcétera. Antes de explicaros en qué consiste, porque seguramente a lo mejor por el nombre de estornudo inverso no os va a sonar, os pido que veáis este vídeo porque seguro que en más de una ocasión alguno de vuestros perros ha tenido esta alteración. Seguro que ya habéis visto el vídeo y más de alguno ha dicho, pues bueno, yo en alguna ocasión sí que lo he tenido, o bueno, no personalmente él, evidentemente, sino a mi perro, he visto que estornudaba de esta manera. Bueno, ante todo tenemos que deciros que el estornudo en perros no está provocado nunca por las mismas causas o casi nunca por las mismas causas que en los humanos. En los humanos lo más normal es por alergias, por problemas de algún tipo de asma, etcétera. Y en cambio en los perros pues suele ser, en la mayoría de ocasiones, está ligado a alteraciones de algún tipo de irritación y sobre todo patologías de tipo respiratorio un poquito más complicadas. Sin embargo, el estornudo inverso, como ahora os explicaré, no es un problema, perdón, es una curiosidad que en la mayoría de casos, en la gran mayoría de casos, no constituye un problema patológico. ¿Qué es el estornudo inverso? Pues el estornudo inverso, como habéis podido ver en el vídeo, es un animal que va a estornudar, pero como que estornuda hacia el interior, como que si estornudas hacia adentro. Es una cosa bastante curiosa. Y os preguntaréis, bueno, ¿cuáles son las causas que provocan este estornudo inverso? Pues básicamente las principales causas son algún tipo de irritación en la zona orofaríngea. Estas irritaciones hacen que el animal se sienta molesto y hace este sonido tan peculiar, ¿no? Como que tuviese algo obturándole o algo que le alterase el círculo normal de aire a través de la orofaringe. Las causas principales suelen ser, pues por ejemplo, que en la casa haya un perfume muy fuerte, que una persona fume y el humo del tabaco le molesta al perro, no solamente a las personas, que lo habéis sacado a pasear con la correa y habéis tirado muy fuerte de la correa porque el perro se ha intentado escapar o lo que sea. Al tirar fuerte presionáis en su garganta o en la zona orofaríngea y el perro, pues al cabo de un momento, reacciona con esta forma de estornudo. Ya os digo que en el 99% de los casos no es un problema patológico y de hecho se va a resolver enseguida, porque estas causas que os he comentado, tanto los perfumes como los humos, etcétera, lo que provocan es una irritación, una pequeña alergia en esta zona tan concreta del aparato respiratorio del perro. Con lo cual el perro reacciona de forma natural a esa irritación de esta manera. ¿Qué debemos hacer si nuestro perro presenta un estornudo inverso? Pues bueno, lo primero es esperarse, porque por lo general el proceso en poco tiempo, en apenas unos minutos, se resuelve y desaparece. Si por el contrario veis que el proceso se alarga un poco, pues podéis tratarlo vosotros mismos de una manera muy sencilla. Le tapáis los orificios nasales o bien le masajeáis un poco la base de la garganta. Masajeando un poco aliviáis esa alergia y en la gran mayoría de casos, como os he dicho, el problema desaparece. El problema está en que podemos confundir el estornudo inverso con otras alteraciones que sí, en verdad sí que son patológicas. Y por lo tanto, si este estornudo o esta forma de respirar tan curiosa que pueda tener el perro se va alargando, sí que debéis ir al veterinario, porque se puede confundir con otras alteraciones que ahora os voy a comentar. La principal alteración con la cual suele confundirse el estornudo inverso es con el colapso traqueal. El colapso traqueal y además el estornudo inverso además se suelen dar casi en el mismo tipo de razas de perro.
son las razas de perro que se conocen como braquicéfalas, porque ambos procesos, tanto el estornudo inverso como el colapso traqueal, se van a dar en este tipo de razas. Me estoy refiriendo, como os podéis imaginar, a los bulldog, a los carlinos, pugs, etcétera, que son perros que, como os podéis imaginar, tienen el hocico muy corto, se les prolonga el paladar hacia afuera y en ellos pues el estornudo inverso es más frecuente, pero sobre todo, como os comentaba anteriormente, si el estornudo inverso se prolonga es conveniente que lo llevéis al veterinario, porque el colapso traqueal sí que es un problema grave. ¿Y en qué consiste el colapso traqueal? Pues como su nombre indica, es una alteración de los cartílagos que forman la tráquea. Sabéis que la tráquea es un tubo que comunica el pulmón, los bronquios y todo el aparato pulmonar con todo lo que es la orofaringe. Entonces, está formada por una estructura de anillos que recuerdan mucho a esos anillos que, si habéis visto un tubo de la luz de los antiguos, que eran como unos cordones largos y por dentro iban los cables de la luz, pues es muy similar. Entonces a veces estos cartílagos se colapsan, se estrechecen, y este estrechamiento de los cartílagos provoca que el perro tenga serias dificultades para respirar. El problema es grave porque va a requerir, ya no actualmente de una cirugía, porque hay unos sistemas, unos Stenner, que lo que hacen es que tú pones es como si fueran unas gomas que las metes en la tráquea y la dilatan y forman como un andamio por dentro de la tráquea para evitar el problema. Pero si no se trata, evidentemente, pues encontraréis un perro que tiene problemas para respirar, con síntomas asociados como disnea, veréis que también se les pone la lengua azul, etcétera, etcétera. Entonces es un problema que ya hablaremos en otros vídeos con más detalle, pero que conviene diferenciarlo, y si el estornudo inverso veis que se prolonga mucho en el tiempo, por favor llevarlo lo antes posible a vuestro perro a una clínica para que se haga un diagnóstico diferencial de un proceso u otro. Y también nos comentan en ocasiones que junto con este estornudo inverso, el perro a veces hace arcadas, como que va a vomitar. No os debéis preocupar en exceso tampoco. El problema será que esas arcadas se prolonguen en el tiempo, porque entonces sí que puede ocurrir que el problema ya no sea solamente el estornudo inverso, sino que haya otro tipo de patología que debamos diferenciar, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, lo más normal es que si se dan arcadas en el perro, en muy rara ocasión, si solamente es un problema de estornudo inverso vulgar y corriente, es muy raro que el perro llegue a vomitar. Pero bueno, si llegase a vomitar, como es un vómito y ese vómito se repite con frecuencia, sí que os recomendaría que llevaseis lo antes posible a vuestro perro al veterinario. Y con esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo en vuestras redes sociales, le das al like o lo suscribís o lo que sea, que nos han dicho que esto a YouTube les gusta mucho. Y para cualquier duda nos escribís bien aquí en el canal, o preferimos que nos escribáis a la web veterinario.gratis. Es muy sencillo de acordarse de ella. Que tengáis feliz día.